¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda el profesor Edgar Pizarro Sologuren del curso de Historia Universal y el día de hoy estaríamos viendo el tema del Imperio Carolingio. ¿Sí chicos? Bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Pero antes, recordar lo siguiente. Vamos a ver que el Imperio Carolingio sería aquel periodo, ¿sí? Aquella época donde la región de Francia, que actualmente la conocemos en este caso, antes había logrado expandirse por grandes territorios de Europa. Vamos a ver que este imperio carolingio en sí estaría siendo uno de los fuertes imperios de la época de la Alta Edad Media que estaría buscando restaurar lo que fue alguna vez el Imperio Romano de Occidente. Y vamos a ver que aquel emperador que realiza este proyecto de máxima expansión y el proyecto de la posible restauración del Imperio Romano de Occidente sería este personaje que está por aquí, conocido como Carlo Magno. ¿Sí? Entonces, Carlo Magno sería aquel personaje que logra extender en este caso el, el poder que tenía centralizado en la región de Francia, y es aquel que logra expandirse hasta muchos países que actualmente conocemos como Alemania, Austria, Hungría, una parte de Italia, ¿sí? Conformándose como grandes regiones del imperio, ¿sí? Eso es lo importante con respecto a lo que es el imperio carolingio. Ahora, este imperio carolingio, durante sus inicios, fue un reino bárbaro, un reino germánico, un reino pagano, que en este caso adoraba a dioses, ¿no?, politeístas, como Thor, Frigga, ¿no?, Odín y entre otros. Vamos a ver que tendría una fuerte relación con la Iglesia Católica. Esa relación que tenía con la Iglesia Católica estaría haciendo de que el imperio carolingio busque amoldar, ¿no?, el cristianismo sobre las conquistas del emperador conocido como Carlomagno. Eso es lo que va a pasar con respecto a lo que es el imperio carolingio. Entonces, vamos a ver más a fondo a lo que fue en este caso el imperio carolingio y por qué es importante aprenderlo en la historia. Vamos a empezar entonces. Decía al inicio del video de que el imperio carolingio se va a asentar, se va a encontrar en el antiguo reino franco, lo que actualmente es el país de Francia. Pero el imperio carolingio logró expandirse por más territorios. Por ejemplo, ¿qué otros territorios? Países como Alemania, países como Austria, Hungría, una parte de Italia, ¿sí? Vamos a ver entonces que el imperio carolingio, vamos a ver la parte geográfica, se va a centrar como cuna en la región de Francia. Pero vamos a ver que lo de naranja menciona que el imperio carolingio pudo expandirse por más territorios, ¿sí? Entonces vamos a ver que Francia solo sería la cuna correspondiente a lo que fue el imperio carolingio, pero en sí el imperio carolingio logró expandirse por grandes territorios de Europa occidental, ¿sí? Ya que cuya finalidad fue en este caso restablecer lo que fue alguna vez como el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Sigamos. Vamos a ver ahora la parte cronológica con respecto a lo que fue el Imperio Carolingio. Vamos a ver que el Imperio Carolingio estaría desarrollándose a partir del siglo V después de Cristo hasta... Bien, entonces decíamos que la parte cronológica con respecto a lo que es el Imperio Carolingio se estaría dando del siglo V después de Cristo hasta el siglo VIII o siglo VIII después de Cristo, y la parte imperial con respecto a ese tema se estaría desarrollando del año 800 después de Cristo hasta el 843. Profesor, una pregunta, pero usted me está diciendo Imperio Carolingio. Claro, entonces ¿cuánto tiempo dura el imperio? Saca tu cuenta. Del 800 al 843, ¿cuántos años han pasado? 43 años, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto tiempo estaría durando el Imperio Carolingio? 43 años. Pero para hablar acerca del Imperio Carolingio, también tendríamos que hablar acerca de el reino franco, el reino que se había encontrado anterior al Imperio Carolingio. Por eso que lo separo primero en reino y después lo separo en imperio. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar. Ahora,
Con respecto a los aportes culturales, vamos a ver de que el Imperio Carolingio estaría difundiendo las artes liberales, los conocimientos durante el contexto de la Edad Media, conocido como el trivium y el quadrivium, ¿sí? Este tipo de conocimientos va a ser supervisado por la Iglesia Católica, ya que recuerda que durante la Edad Media la Iglesia era aquella quien tenía el poder absoluto con respecto a lo que era la Edad Media. Vamos a ver de que esta difusión de conocimiento se estaría desarrollando en las escuelas medievales que estaría fundándose en el Imperio Carolingio, conocidas como las escuelas palatinas, las escuelas conventuales y las escuelas parroquiales. Las escuelas palatinas se van a llamar así porque se van a difundir la educación en palacios. Esta educación era una educación exclusiva para el sector de la nobleza. ¿Estamos? Por eso que esta educación se desarrollaba a través de los palacios. Las escuelas conventuales se desarrollaban en conventos. Son llamadas también como escuelas catedralicias o escuelas monacales. Esta educación era exclusiva para el sector del clero. Pero vamos a ver que de las tres escuelas, palatinas, conventuales y parroquiales, las escuelas conventuales eran aquellas que tenían mayor calidad, ya que la educación para la Iglesia Católica era la más importante. Por eso se menciona que de esas escuelas catedralicias estarían naciendo las primeras universidades medievales, ya que lo que se busca en una universidad pues no es sacarte plata, sino que las universidades en sí lo que buscan es difundir el conocimiento superior, es decir, tener un conocimiento más avanzado con respecto a lo que uno ya sabe. La universidad lo que busca es crear ciencia, busca crear un nuevo concepto, busca ver el más allá. Por ese detalle vamos a ver que estas escuelas catedralicias, ¿sí?, de esas escuelas conventuales, nacen las primeras universidades en el mundo. ¿Y cuáles son esas primeras universidades que nacieron? Encontramos, por ejemplo, la Universidad de Bolonia, que fue la universidad más antigua del mundo, la Universidad de Oxford, la Universidad de Salamanca, que van a surgir durante el contexto de la Edad Media. Eso es lo que va a pasar con respecto a este periodo. Pero vamos a ver también que durante el Imperio Carolingio, Carlomagno, el emperador más destacable de este contexto, sería aquel que estaría buscando una especie de provincias que buscaran administrar políticamente su imperio. Esas provincias van a buscar limitar al imperio y dirigir el control administrativo de esa región. Por ejemplo, encontramos los condados, ¿sí?, que eran provincias internas del imperio que buscaban asegurar su seguridad. Buscaban en este caso velar por la seguridad del imperio internamente. Las marcas vienen a ser provincias fronterizas, como la marca hispánica que hay entre el Imperio Carolingio y el reino de los musulmanes en España. Vamos a ver en este caso también que aparecen los ducados, que era el conjunto de marcas y el conjunto de condados, ¿sí? Y cada una de las provincias tenía un noble como representante. Por ejemplo, el noble que representaba a los condados era el conde, el noble que representaba a los marcas era el marqués, ¿sí?, o margrave, y el noble que representaba a los ducados era el duque. Entonces vamos a ver de que estas provincias que había fundado Carlomagno van a buscar la seguridad imperial, tanto externa como interna. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué más? Vamos a ver también ahora lo siguiente. Ponemos por acá en aportes culturales la difusión de las artes liberales, enseñanzas del trivium y el quadrivium. El trivium lo que buscaba era difundir la enseñanza de ¿qué? La enseñanza de la gramática, la retórica, la dialéctica y la lógica. Estas materias en sí estaban supervisadas por la Iglesia. Y el quadrivium era la enseñanza de otras materias complementarias, por ejemplo, como la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Tanto el trivium como el quadrivium eran supervisadas por la Iglesia. Y aquel personaje que buscaba el cumplimiento, la supervisión de estas funciones era Alcuino de York.
si había una falla respecto a la difusión de estas funciones, entonces Alcuino de York era aquel que le comentaba, prácticamente era aquel que le llevaba cuentas al rey con el cumplimiento de esta función. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Estas artes liberales eran difundidas en las distintas escuelas, como escuelas palatinas, las escuelas en palacios, por ejemplo, las escuelas conventuales, dirigidos por el sector del clero, donde estarían naciendo pues las primeras universidades, como la Universidad de Bolonia, que fue la más antigua, ¿no? Escuelas conventuales y las escuelas parroquiales, dirigidas para el sector del pueblo, el tercer estamento. Las escuelas parroquiales era exclusivo para el pueblo, pero era una educación básica. Les enseñaban a leer y escribir, le enseñaban la matemática básica, le enseñaban un poco de oratoria, le enseñaban lo que era el proyecto de la catequesis, ¿sí? Para que el pueblo esté relacionado a lo que era la difusión del cristianismo. Bien, vamos a ver ahora entonces la parte histórica con respecto a lo que fue el Imperio Carolingio. Pero recordemos que antes del Imperio Carolingio se desarrolló el Reino Franco en la región de lo que hoy en día es Francia, ¿sí? Vamos a ver entonces la importancia del Reino Franco. Este Reino Franco se había situado al inicio en la región de Francia. Antiguamente la región de Francia era llamada como la Galia. Se llamaba Galia porque los habitantes de esa región eran los galos. Entonces, vamos a ver que cuando los bárbaros comiencen a expandirse hacia Occidente a finales del siglo V después de Cristo, vamos a ver que estos bárbaros, conocidos como los francos, se van a asentar en la región de la Galia. Estos francos, al habitar la región de la Galia, estarían fundando el reino franco. Y ese reino franco tenía tradiciones germánicas, tradiciones bárbaras. Por ejemplo, una tradición germánica que tenía el reino bárbaro, el reino franco, era la dirección patriarcal, es decir, que el varón era aquel que tenía el poder absoluto en distintas direcciones políticas. Para evitar que haya problemas de herencia, vamos a ver de que el rey Clodoveo había fundado la ley sálica que buscaba pues que el varón sea el único sucesor y heredero del título de su padre. Y si el padre tenía hijas mujeres, pues éste tenía que buscarle maridos para su hija mujer y para que en este caso puedan asegurarse producto de esos matrimonios. Antes pues los padres se imponían ante los hijos, inclusive los padres decidían el pretendiente para su hija, ¿no? Por ese detalle vamos a ver en este caso que muchas hijas van a ser pues ya prometidas desde su temprana edad, desde los 7 u 8 años, ya los padres buscaban un marido para su hija, ¿sí? Ahora, este reino franco, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver que este reino franco va a ser representado por la dinastía merovingia. Los merovingios fueron los primeros, los fundadores de este reino franco, ya que Meroveo fue el fundador de esta dinastía, y el monarca más representativo de la dinastía merovingia fue el rey, en este caso Clodoveo. Ahora, esta dinastía de los reyes merovingios era conocida también como los reyes holgazanes. ¿Por qué los reyes holgazanes? Lo que pasa es que tras la muerte de Clodoveo, muchos reinos en la región de la Galia se van a enfrentar entre sí. Va a haber una crisis política interna y eso estaría generando grandes movilizaciones sociales, es decir, se van a generar grandes disturbios políticos. Por ese detalle, vamos a ver que los reyes, ¿qué es lo que hacían? Nombraban a mayordomos de palacio o nobles para que estos se encargaran de ¿qué? Se encargaran de buscar grandes conquistas para beneficiar a su reino. Entonces vamos a ver en este caso que los merovingios son aquellos que estarían iniciando la fase del reino franco, ¿sí? La fase monárquica, y estos merovingios estarían siendo nominados como los reyes holgazanes. ¿Por qué?
porque como te vuelvo a repetir, estos reyes holgazanes van a nombrar a mayordomos de palacio o primer ministro para que se encarguen de las grandes conquistas y beneficiar del reino. ¿Qué tipo de reinos se habían desarrollado? Por ejemplo, el reino de Aquitania, el reino de Neustria, el reino de Austrasia, el reino de Borgoña, ¿sí? Entre esos reinos vamos a ver que destaca Aquitania. Y en Aquitania destaca un personaje importante durante el contexto de la época de la dinastía merovingia. ¿Qué personaje había destacado? Encontramos al mayordomo de palacio Carlos Martel. ¿Qué es lo que había hecho Carlos Martel? Sucede que Carlos Martel era conocido como Carlos el Martillo. ¿Por qué? Cuando los musulmanes, ¿sí?, los árabes en este caso, comenzaron a expandirse por la región de el reino franco, ¿sí?, vamos a ver de que Carlos Martel sería aquel que estaría comenzando, ¿a qué? Estaría comenzando a detener la expansión de los árabes. ¿En qué batalla Carlos Martel había logrado derrotar a los musulmanes o árabes? En la batalla de Tours y Poitiers, donde los musulmanes que querían llegar a la región del reino franco son derrotados, ¿sí?, producto de esta batalla, en el año 732. Es en ese momento donde Carlos Martel estaría siendo representado como un martillo que detiene el expansionismo de los musulmanes. Por eso le decían Carlos el Martillo. ¿Me dejo entender? Martillo o Carlos Martel estaría siendo tan importante que al lograr conquistas sobre la región de la Galia, estaría fundando otra nueva dinastía llamada la dinastía de los Pipinidas. Esta dinastía de los Pipinidas va a ser iniciado por Carlos Martel, y Carlos Martel, producto de su triunfo ante los musulmanes en la batalla de Tours y Poitiers, estaría iniciando la expansión del rey Clotario IV sobre la región de la Galia, y lo que buscaba era promover la evangelización. En la imagen podemos apreciar entonces la batalla de Tours y Poitiers, donde los musulmanes son derrotados, son detenidos en su avance, en su expansión, y es el momento inicial donde los francos comenzaron a iniciar sus conquistas. Vamos a ver que Carlos Martel dejaría su trono a su hijo Pipino el Breve, ¿sí? Le decían Pipino el Breve, ¿por qué? Por su baja estatura. Pipino el Breve fue un personaje muy importante, incluso más importante que Carlos Martel. ¿Por qué? Porque este había logrado, en este caso, apoyar a la Iglesia Católica, ¿sí?, derrotar en este caso a los lombardos y obsequiarle territorios a la Iglesia Católica nombrados como los estados pontificios o los estados papales. Eso hace que la Iglesia Católica tenga una fuerte protección sobre el Imperio Carolingio, es decir, le dé una, como quien dice, le dé en este caso una categoría divina al proceso real, ya que Dios se encontraba en ese caso de la mano de los carolingios. Pipino el Breve entonces, al realizar este apoyo con la iglesia, al apoyar al Papa Zacarías, ¿no?, para que éste no sea invadido por los lombardos en Italia, vamos a ver de que Pipino el Breve estaría fundando una nueva dinastía llamada la dinastía de los carolingios. Y ese es el momento donde Pipino el Breve se nombra como rey, tras apoyar a la Iglesia Católica. Pero el problema va a ser que el hijo de Clotario, llamado en este caso Childerico III, el último rey merovingio, estaría enfrentándose en contra de Pipino el Breve. La pregunta es, ¿y por qué? Sucede que Pipino el Breve, en este caso, realmente no era pues sucesor al trono real, ya que el padre de Pipino no era rey, sino era un mayordomo de palacio. En castellano es un noble, mas no es, en este caso, de linaje real. Por eso es que Childerico III se enfrenta en contra de Pipino el Breve. Pero como Pipino el Breve tenía una fuerte astucia militar, tenía bastante ventaja en las batallas,
vamos a ver que Pipino el Breve en sí, pues, logra derrotar fácilmente a Childerico III. Cuando Childerico III es derrotado, estaría finalizando con la dinastía merovingia e iniciándose una nueva dinastía conocida como la dinastía carolingia. Es en ese momento donde Pipino el Breve funda esta dinastía en honor a su padre. Su padre se llamaba Carlos Martel, así que por lo tanto funda la dinastía carolingia. Ahora, vamos a ver de que Pipino el Breve estaría comenzando a apoyar al Papa Zacarías de la invasión lombarda, y es en ese momento donde Pipino, al expandirse sobre esa región, le obsequia territorios de Italia a la Iglesia, fundándose los estados pontificios o los estados papales, siendo el rey, ¿sí?, Pipino el protector de esos territorios. Pero el detalle será que a la muerte de Pipino, sus hijos también cumplirían esa función de proteger los estados pontificios. Pipino el Breve dejaría a dos hijos en el trono. Dejaría a Carlomán y Carlos. Pero el problema es que Carlomán muere en producto de una batalla, y es en ese momento donde Carlos es el único sucesor de su padre, Pipino el Breve. Cuando Carlos comienza a dirigir las grandes conquistas, ¿sí?, vamos a ver que Carlos sería nominado como Carlomagno. La palabra magno recuerda que significa el grande, aquel que logra expandirse por grandes territorios. Por eso es que Carlos estaría denominándose como Carlomagno. Ahora, Carlomagno, ¿qué es lo que hace? Estaría siendo el primero en fundar el imperio, ya que Carlomagno, al expandirse tanto, realiza una distribución y una organización por grandes regiones de Europa Occidental, y eso hace que la región de Aquisgrán sea la nueva capital de este imperio, es decir, que desde Francia se logre controlar la extensión de los carolingios. Ahora, Carlomagno tenía como principal propósito restaurar el Imperio Romano de Occidente. Por ese detalle, Carlomagno es importante. Así como Justiniano, que quería restablecer el Imperio Romano de Occidente, Carlomagno también tenía el mismo propósito. Y además de, en este caso, expandir en este caso restaurar el Imperio Romano de Occidente, buscaba moldar al catolicismo en esas regiones. Por eso es que Carlomagno es un personaje importante en este contexto de la historia, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí a Carlomagno con respecto a lo que fue el Imperio Carolingio. ¿Cómo así Carlomagno es convertido en emperador? Para que Carlomagno sea convertido en emperador, primero tuvo que enfrentarse contra distintos reinos que se encontraban cerca a la región de los francos. Por ejemplo, los lombardos, que se encontraban en Italia, fueron derrotados por Carlomagno. Y al ser derrotados por Carlomagno, vamos a ver de que este se nombra rey de Lombardía y establece el protectorado de Roma. Vamos a ver que Carlomagno se enfrenta contra los sajones, eran habitantes que se encontraban al norte de Francia, habitantes germánicos, ¿sí? Al ser derrotados se incorpora a la región de Germania, a la región de los francos. Guerra contra los avaros. Los avaros se encontraban entre la región de Austria y Hungría, pero cuando Carlomagno logró derrotarlos, se estaría implantando la marca del Este o Osterreich, la expansión sobre Oriente. Y los musulmanes que estarían enfrentándose posteriormente con Carlomagno. Sucede que Carlomagno estaría viendo amenazante la llegada de los vascones que habitaban la región de España. Los musulmanes trataron de aliarse con Carlomagno con tal de derrotar a los vascones, ya que eran una fuerte amenaza para ellos. Así que en la batalla de Roncesvalles, Carlomagno envía a su sobrino Rolando para que se enfrentara contra estos, pero lamentablemente, producto de grandes combates, Rolando es derrotado, es asesinado, en este caso, en la batalla de Roncesvalles. Pero como logra tener un fuerte papel protagonista en esta batalla, los juglares o trovadores medievales, los poetas medievales, estarían componiendo un cantar de gesta conocido como la canción de Roldán, donde se narra este proceso, ¿no?, belicoso,
durante la batalla de Roncesvalles, ¿sí? Pero después los musulmanes se enfrentarían contra Carlomagno, pero Carlomagno en sí logra derrotar a los musulmanes y logra evitar la expansión de este imperio. Sigamos. Vamos a ver ahora la formación del imperio. Producto del triunfo de muchas conquistas de Carlomagno, el Papa León III le otorga el título de emperador de todas esas regiones. Es en ese momento, durante la Navidad del 800, Carlomagno es coronado como emperador. Y desde ese momento recién se inicia el Imperio Carolingio. Ahora, ¿cómo estaba administrado en ese caso el Imperio Carolingio? Vamos a ver de que los países que van a conformar el Imperio Carolingio fueron Francia como cuna, ¿sí? Siendo Aquisgrán la capital, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza, Alemania, Austria, parte de España, Italia y Hungría, ¿sí? Y es en ese momento donde Carlomagno realiza la máxima expansión y el mayor esplendor cultural, fundando lo que fueron las escuelas, la difusión de las artes liberales, ¿no? Y también la creación de provincias para proteger y dirigir la seguridad tanto interna como externa del imperio. Vamos a ver que con respecto a la administración imperial, el Palatium viene a ser el centro, ¿no?, político donde se dirige en este caso el poder del emperador junto a sus segundo al mando o la mano derecha del emperador. El emperador se encontraba cerca del archicapellán, que era el segundo al mando del emperador, el chambelán, el senescal, que eran personajes políticos que dirigían en este caso la distribución de normas o edictos, ¿sí? Y vamos a ver en este caso que después del Palatium encontramos a los condados. Los condados eran provincias internas que buscaban proteger internamente al imperio. El imperio carolingio estaba dividido en 300 provincias o 300 condados, y la función de estos condados era el cumplimiento de las capitulares. Las capitulares eran un conjunto de normas, de edictos o decretos que buscaban dirigir la parte jurídica con respecto a este contexto. Las marcas eran provincias también, pero limítrofes y fronterizas, es decir que estas marcas limitaban con otros reinos exteriores y lo que buscaban era evitar, ¿no?, en este caso, la invasión de esos reinos. Las marcas más importantes van a ser, en este caso, la marca hispánica, ¿sí?, o también llamada como, en este caso, la marca Osterreich, la panónica, la danesa, soraba y bretona. Estos marcas van a ser representados por un noble conocido como marqués o margrave. Así como los condados, los condes eran los representantes, ¿no?, los nobles representantes de esas provincias. Los marcas, en este caso, eran representados por los marqueses o margraves. Mientras que los ducados vendrían a ser tanto el control interno, ¿sí?, y el control externo. Los ducados son un conjunto de marcas y condados, y esta organización era, en este caso, controlado por un duque, siendo el duque el más importante de todos los nobles. Y aquella institución que buscaba velar por la seguridad de este cumplimiento de funciones era llamada como la Missi Dominici. Esta Missi Dominici, también llamadas como los enviados por el Señor, era un conjunto de supervisores, ¿sí?, o visitantes que lo que buscaban era dirigir el cumplimiento de las leyes o capitulares. ¿Cuántos conformaban la Missi Dominici? Solamente dos. Uno representaba la parte civil, la parte política, y el otro representaba la iglesia. Es en ese momento donde la Missi Dominici cumplía esta función de supervisar el cumplimiento de cada provincia, ¿sí? Y los capitulares, que son los decretos o normas que van a ser emanados por el poder central, tenían que cumplirse de forma obligatoria en todo el imperio. Y estas eran aprobadas durante los Campos de Mayo, que eran en este caso momentos, situaciones donde se aprobaban las normas, ¿sí?, propuestas por el emperador, durante una asamblea denominada el Placito. Bien. Vamos a ver entonces qué pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que logra expandir grandes territorios del Imperio Carolingio? Carlomagno, ¿sí? Muy bien.
Pero vamos a ver de que lo que tiene un inicio tiene un final. ¿Cómo está finalizando el Imperio Carolingio? Sucede que, tras la muerte de Carlomagno, su hijo, Luis el Piadoso, trató de restaurar las conquistas de su padre, pero lamentablemente fracasó. Y como fracasó, vamos a ver de que los nobles después van a enfrentarse otra vez entre ellos, se van a generar disputas civiles, incluso los hijos del propio Luis el Piadoso, Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico también entrarían en disputa, generando el fin del imperio en el año 843. Entonces vamos a ver de que el fin del imperio carolingio se estaría desarrollando producto de las rivalidades políticas y aristocráticas, ¿sí?, internas. Pero vamos a ver que los hijos de Luis el Piadoso van a generar el fin, en este caso del imperio carolingio, desintegrándolo en 3 regiones. Y para oficializar en este caso esa desintegración, se estaría firmando el Tratado de Verdún, documento que oficializa el fin del imperio carolingio en el año 843, donde Carlos el Calvo, hijo de Luis el Piadoso, se reparte la región de Francia Occidental, cerca con la marca hispánica. Vamos a ver que Luis el Germánico se reparte la región de Alemania, la región oriental de Austria, y Lotario se queda con la región central, conocida como Lotaringia. Incluso Lotaringia era el territorio de mayor extensión, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar con respecto a lo que es el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio se va a dividir en 3 regiones con respecto a los hijos de Luis el Piadoso, Ludovico Pío. Esta región era para Carlos el Calvo, ¿sí? Esta región era para Lotario y esta región era para Luis el Germánico. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de haberse desintegrado el Imperio Carolingio? Vamos a ver que a partir del siglo IX, Europa va a ser otra vez invadida por otros pueblos bárbaros conocidos como vikingos o normandos, los magiares o húngaros, los mongoles o tártaros, que van a llegar a Europa y van a generar en este caso el desorden social. Van a comenzar con una serie de saqueos, ¿no?, una serie de incendios sobre esas regiones de Europa Occidental. Europa Occidental, al ser invadida por esta segunda oleada de invasiones, estaría buscando la protección de un personaje que controlaba las tierras. Las personas normalmente vivían en las ciudades, pero como las ciudades eran saqueadas, estos comenzaron a migrar de la ciudad al campo. Se inicia la ruralización. Pero el problema es que en el campo ya habían propietarios. Los propietarios de los campos eran los señores feudales. Y si tú querías ser protegido por ese señor feudal, tenías que trabajar a favor de ese señor feudal. Tenías que cumplir una serie de requisitos donde el señor feudal, para protegerte, tú tenías que trabajar gratuitamente a favor de esto. Es por ese detalle que es ahí donde se inicia un principal antecedente para lo que se va a originar, ¿no?, lo que es el feudalismo, que vamos a ver la próxima semana. El feudalismo se va a originar como una principal causa de la segunda oleada de las invasiones, ¿sí?, y el fin del Imperio Carolingio. Eso es con respecto a lo que va a ser después conocido como el feudalismo, ¿sí? Ahora, producto de estas invasiones se van a firmar capitulares, edictos. ¿Para qué? Para que pueda realizarse, ¿no?, una relación de protección de señor a vasallo y también a siervo. Estas capitulares van a ser las capitulares de Meersen y los capitulares de Kiersey. Los de Meersen buscaban la relación del vasallaje, mientras que el editor de Kiersey buscaba el feudo hereditario que tenía un padre hacia sus herederos, siendo los varones los más beneficiados. Y eso es con respecto a lo que fue el Imperio Carolingio. A nivel económico, el Imperio Carolingio se dedicó a lo que es la distribución de tierras, ¿sí? En este caso se desarrolla lo que es la agricultura, ya que durante la Edad Media la actividad de la tierra, ¿sí?, el feudo, el beneficio sobre la posesión de la tierra, sería la principal característica económica. Bien, entonces, chicos, vamos a ver de que todo esto corresponde al tema del día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a entrar ahora
a tu dirigida para ver las respectivas claves. Bien, veamos entonces. Pregunta 1 dice: pueblo bárbaro que sería la base del Imperio Carolingio. Bueno, ya te comenté que el pueblo bárbaro que había en ese caso logrado llegar a la región del Imperio Carolingio fue el reino de los francos. Por lo tanto, la clave, la número 1, sería la letra B, los francos. 2. En el reino de los francos, los llamados reyes holgazanes corresponden a la dinastía de los... Pregunta, ¿qué dinastía era llamada como la dinastía de reyes holgazanes? La dinastía de los merovingios. Por lo tanto, la 2, la letra B, clave B. 3 dice: la canción de Rolando, la canción de Roldán, está relacionada con la campaña de Carlomagno, Bueno, si Carlomagno se enfrenta en la batalla de Roncesvalles contra los vascones, esta sería la región de España, ¿sí? Por lo tanto, la clave sería la letra E. Siguiente. Al fin de contar con la anuencia de la iglesia para ser reconocido como rey Pipino el Breve, ¿qué hizo Pipino el Breve para que sea rey? Apoyó al Papa Zacarías, ¿sí o no?, de la expansión de los lombardos. Por lo tanto, la clave es, y también, ¿qué hace Pipino? Les entrega tierras, ¿sí o no?, le obsequia tierras a la iglesia, conocido como los estados papales o los estados pontificios. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La letra E, 4E. 5. Fundador de la dinastía carolingia fue, ¿quién es el fundador de la dinastía carolingia? Pipino el Breve. Mientras el creador del Imperio Carolingio fue Carlomagno. Por lo tanto, la clave sería la letra D, 5D. 6. Los lombardos en el siglo VIII ambicionaron los territorios de la iglesia, ante lo cual el Papa solicitó ayuda a Carlomagno. ¿Quién le pide ayuda a Carlomagno? Zacarías, ¿sí o no? Por lo tanto, la clave sería la letra C, Zacarías. 7. La capital del Imperio Carolingio fue Aquisgrán. La 7 sería la letra B. 8. El Imperio Carolingio mantendría cordiales relaciones diplomáticas con el califato. Ahí sería califato omeya, ya que se encontraba en la región de España. La 8 sería la letra A. 9. No formaba parte del quadrivium en el cual se dividían las materias de la educación carolingia. ¿Cuál de ellas no tiene nada que ver con el quadrivium? El álgebra, ¿sí o no? Claro. Y la última, la 9, sería la letra E. La 10 dice: la división del Imperio Carolingio, producto del Tratado de Verdún, ¿sí? ¿Significó qué cosa? Recuerda que el Tratado de Verdún oficializa la desintegración del imperio. ¿Eso qué va a generar? Eso va a generar, en este caso, el debilitamiento del poder real, ¿sí o no? Así es. Por lo tanto, la clave sería la letra B, 10, clave. Bueno, chicos, entonces estas serían las claves correspondientes a lo que fue el tema del día de hoy. No te olvides, por favor, copiar los esquemas que se encuentran en este video, donde diga esquema para el cuaderno. Recuerda que tiene que estar copiado en tu cuaderno, ¿sí? No te olvides, ¿sí? Que luego se va a revisar. Muy bien, chicos, entonces con esto habríamos finalizado con el tema del día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, conmigo será hasta el próximo video. Nos vemos y no te lo pierdas.